¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a este video de domingo con la tela para cortar lo que quedó en el tintero de la gran jornada que vivimos con esa verdadera guerra mexicana entre el Sugar Núñez y el Vaquero Navarrete. Gran victoria del Vaquero y una vez más se quedó en claro que la gran receta, la receta infalible del boxeo en términos de llenar arenas, la da siempre el boxeo mexicano y esta vez no fue la excepción. La excepción se dio, si se quiere, en que quizás uno de los participantes, uno de los rivales, no alcanzó el grado de expectativa que en él tenían depositado, como lo fue el Sugar Núñez, y por el contrario, muchas dudas que existían sobre el Vaquero Navarrete, al menos para esta pelea, se disiparon. Y esa es la primera de las telas para cortar que dejó esta pelea. En una pelea impredecible ocurrieron las dudas previsibles. Fue el Vaquero de siempre, regresó a su mejor condición, hizo un campamento como nunca y pese a que en sus peleas anteriores no se había visto bien, especialmente en aquella contra Charlie Suárez, donde debió perder. Estamos claros que debieron dársela al filipino y aún resta esa revancha. Volvimos a ver al Vaquero de siempre en una condición 100% efectiva y se llevó una pelea con todos los merecimientos, realmente dominando de principio a fin a su rival. Y ocurrió también la duda previsible con el Sugar Núñez. Se los habíamos dicho en los videos previos de que una de las grandes incertidumbres era cómo afrontaría esta pelea, que era su gran prueba. Un hombre que si bien había vencido a Rikishi allá en Japón con una gran actuación, después se vio mal frente al Pitufo Díaz y quedaba aquella duda si la presión mental y el hecho de que estaban acelerando su carrera podría tener alguna incidencia en esta pelea, como en definitiva la tuvo. Es decir, las dudas que teníamos se materializaron y definitivamente ganó el Vaquero, porque fue el Vaquero de siempre y pesó mucho su experiencia. En ese caso, en la tela para cortar, evidentemente, la experiencia del Vaquero fue uno de los factores primordiales para su victoria. Pero hay otra también, y es la gran pregunta si el Sugar estaba o no estaba listo para esta pelea. Si como muchos lo han considerado en las redes sociales con bastante acierto, no necesitaba por lo menos 2 o 3 peleas como campeón con rivales que fueran creciendo, que fueran ascendiendo en su nivel de oposición y no llevarlo directamente hacia una pelea de este tipo con tanto compromiso, con tanta responsabilidad y donde la presión sería extenuante, especialmente por el tipo de rival que iba a enfrentar. Un hombre que a todos complica al principio de la pelea y donde se veía que quizás el estilo del Sugar no se iba a adaptar a ese tipo de boxeo como efectivamente ocurrió. Si así fuera, hay muchas críticas a la manera en la cual ha gestionado esta etapa de su carrera en el que quizás lo apuró al enfrentarlo al Vaquero Navarrete y en ese aspecto quizás tengan razón. Y claro, hay otra, tercera tela para cortar que está enganchada a la anterior y es esa diferencia que se notó de peso a favor del Vaquero Navarrete, que ha indignado a muchos de ustedes, me refiero a mis seguidores, a quienes opinan en los foros, a los fanáticos, que insisten en el hecho de que fue abusiva la diferencia que se veía. Es cierto que en términos de imagen, el Vaquero Navarrete parecía un 154 libras y si se quiere, el Sugar Núñez por su tamaño parecía un 126. Es cierto que al pesaje del viernes llegaron los dos en 129 libras, pero la rehidratación del Vaquero Navarrete ya todos sabemos que se asemeja a la de otros que han peleado en estos pesos 130, 135, que efectivamente han aprovechado uno de los grandes agujeros negros que tienen los reglamentos, las fallas que tienen los reglamentos, que permiten que aquellos que tienen facilidad en la rehidratación puedan crecer 15, 20 y hasta 25 libras de un día para el otro, de viernes para sábado. Y si ustedes me dicen que 25 libras es mucho, yo los invito a que vayan a Los Kilos Mortales, el reportaje que está en mi página web, bernardopilati.com, donde hay testimonios de muchos boxeadores y exboxeadores que efectivamente conseguían llegar fácilmente a las 25 libras de rehidratación y lo aprovechaban para ganar sus peleas. No vamos a acusar al Vaquero Navarrete porque definitivamente está aprovechando lo que le permiten las reglas, pero hay que darles el beneficio de la razón a quienes en las redes sociales se están quejando de que era demasiada la diferencia de peso entre uno y otro y que eso evidentemente tuvo su beneficio, obviamente, para el ganador de la pelea, que fue el Vaquero Navarrete.
Y en esta tela para cortar, la cuarta tela de la que estamos cortando en este video, es una pregunta que también nos hacemos todos. ¿Demoraron en parar la pelea? Porque hasta el propio Julio César Chávez se reclamó, incluso hasta con insultos, reclamó que pararan la pelea porque realmente ya se había convertido en una masacre debido al hecho de que tenía uno de sus ojos prácticamente cerrado por completo, el ojo derecho, no podía ver y por ese lado, por el lado izquierdo, le llegaba todo tipo de golpes sin que pudiera defenderse. Estaba totalmente desorientado precisamente por esa condición que lo limitaba el Sugar Núñez y obviamente debieron parar la pelea. De acuerdo a lo que se decía, la esquina dijo que no, a muerte, a buscar la pelea como fuera, cuando realmente estaba poniendo en riesgo muchas cosas importantes de su salud, de su integridad física, su boxeador, y creo, de acuerdo a lo que estaban manejando allí, yo no tengo la información concreta ni oficial, pero aparentemente fue Eddie Hearn, que es el promotor de Núñez, el que pidió que por favor pararan la pelea, y evidentemente el médico de la misma se acercó cuando vio cómo estaba el ojo de Núñez, detuvo un combate que debieron pararlo antes. Fue un grosso error de la esquina y quienes han reclamado, quienes se quejan, desde mi punto de vista tienen razón. Y en esta otra tela para cortar, nos debemos preguntar si el Sugar Núñez, después de esta derrota, que es una derrota de esas que duele, tiene futuro o lo que tiene es una incertidumbre real. Yo creo que por lo pronto su futuro depende de muchas cosas. Por eso, para mí, su futuro es más que futuro lo que hay en el camino por llegar, incertidumbre. ¿Cómo van a manejar su carrera? ¿Tratarán de apurarlo nuevamente para ganar algún título o le van a permitir que lo que no hizo antes de esta pelea contra el Vaquero Navarrete lo haga en el tiempo por llegar? Es decir, que haga peleas intermedias contra rivales que le permitan ir ensayando otros aspectos, que vaya ganando confianza y cuando tenga una nueva oportunidad de título llegue más sólido en defectos que se le vieron especialmente en el plano defensivo y en el manejo estratégico de la pelea. No hablemos de su esquina, yo creo que cometió errores, pero yo creo que también necesita una esquina que consiga mejorarlo en muchos aspectos, porque es indudable que es un boxeador de enormes condiciones, de una gran pegada, que es un hombre que aguanta mucho golpeo, es un boxeador guapo, de esos que pueden ser manejados, mejorados y obviamente llevarlos a una pelea de título en el futuro, con otro tipo de preparación y no apurarlo para ir inmediatamente a una eliminatoria, por ejemplo. Yo creo que se equivocarían en ese aspecto y creo firmemente que el futuro, por lo pronto, del Sugar Núñez, lo que transmite es la sensación de incertidumbre y todo va a depender de cómo trabajan su boxeo. Es decir, debe volver a la escuelita, al laboratorio y allí ver dónde se equivoca, ver qué fallas tiene, ver qué debe mejorar antes de ir a una pelea con rivales de este tipo, como lo fue el Vaquero Navarrete. Y en términos del Vaquero Navarrete, lo que nos debemos preguntar es, ¿ahora contra quién? Uno supone que el rival obvio, cantado y que debe enfrentar sí o sí es Charly Suárez, porque esa pelea estaba ordenada. Yo no recuerdo específicamente qué fue lo que pasó, creo que dio el paso al costado y permitió esta unificación. Pero la revancha de aquella pelea que quedó no contest, que debió ganarla Charly Suárez, es una obligación que tiene el Vaquero, es una obligación que tiene la Organización Mundial de Boxeo y es una organización que tiene el boxeo en su conjunto de permitirle a el Vaquero Navarrete demostrarnos que él es superior a un hombre que lo venció como Charly Suárez. No creo que haya otra opción, ya sería criticable que le buscaran otro rival que no fuera el filipino Charly Suárez, ni siquiera con la posibilidad de que haya un Step Aside, que siga ganando dinero sin pelear, pero creo que en este momento el Vaquero Navarrete debe enfrentar sí o sí a Charly Suárez y para mí esa es la primera opción. Ahora, si no va contra Suárez, empezó a sonar por allí el nombre del Divino Espinosa, incluso con barbaridades como que el Vaquero bajaría 126 para enfrentarlo, cuando se supone que Espinosa está más cerca de subir a 130 que de quedarse en 126. Y es una pelea que puede ocurrir, ¿por qué no? Porque son campeones de una misma organización y evidentemente esa pelea se puede dar. Son dos hombres grandes y una
una pelea de resultado incierto por esa misma razón, pero evidentemente Espinosa no creo que esté allí en los primeros lugares de la fila. Quien sí estaría, además de Charlie Suárez, sería hoy Chucky Foster, que ya levantó la mano, es el campeón del Consejo Mundial de Boxeo, y evidentemente sería una nueva unificación, o podría ser el campeón de la AMB, Hassa Dickens, del cual incluso hay un problema que se dio en estas últimas horas. Hay un artículo en la prensa británica donde Frank Warren, que está detrás de su carrera, había mostrado preocupación porque parece que Dickens está allí en algún lugar. Yo no sé si en Bahrein, si está en Qatar o en alguna de los países de la zona que están envueltos ahora en los problemas que se dan por los bombardeos entre las fuerzas israelíes y estadounidenses contra Irán. Todo eso evidentemente ha involucrado a muchos deportistas de alto perfil que se encuentran en esa zona y este Dickens parece que está allí. Pero Dickens es el campeón de la AMB y podría ser también un posible rival para el Vaquero. Y está la otra opción. ¿Qué pasa si el Vaquero entiende que está sufriendo mucho para hacer el peso, independiente de que después rehidrata como un animal, pero quizás ya está en hora de renunciar a las 130 e irse a 135 libras? Muchas cosas pueden pasar, pero dentro de todo eso, lo que sí está seguro, porque lo dijo en la conferencia de prensa el Vaquero Navarrete, habló de muchos, habló de Foster, no dejó claro a quién quiere enfrentar, ni tampoco dejó alguna pista de lo que puede suceder con su carrera. Lo único que dejó en claro, que él quiere estar en la cartelera de septiembre, en donde se va a enfrentar Canelo Álvarez contra quien sea, pero aparentemente contra Christian Mbili en Riyadh, y él quiere ser uno de los mexicanos que esté allí enfrentando a su próximo rival. Es decir, si se da eso, entonces el Vaquero Navarrete estaría regresando en septiembre enfrentando a su próximo oponente. Y claro, lo último es, después de una victoria de este tipo, independiente a cualquier crítica por el peso o lo que sea, realmente una muy buena actuación de un muy enfocado y disciplinado en términos de preparación Vaquero Navarrete. Si en este momento el Vaquero merece estar sí o no en el libra por libra. Un hombre que ha estado ausente en los libra por libra me llama mucho la atención, incluso hasta conmigo mismo. Yo nunca lo he tenido en mi libra por libra. Recuerden que soy uno de los miembros del panel de ESPN. Lo que sí les quiero dejar saber es que al menos en mi libra por libra él ya tendría un lugar. Depende de cuándo ahora demoramos en hacer nuestro próximo voto, pero evidentemente después de esta victoria de unificar títulos, yo creo que el Vaquero Navarrete merece estar en cualquier listado del libra por libra.